A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel. Es el editorial correspondiente al viernes 3 de noviembre del año 2023. Viernes termina otra semana, ya falta una menos, y el editorial de hoy se llama así: por fin se acaba esta semana. Punto, ya. Como dirían, gracias Dios mío, o como dicen en Estados Unidos, thanks God it's Friday. Gracias a Dios que es viernes, ya que se acabe esta pesadilla. No se va a acabar, el lunes comienza otra vez, pero voy a tratar varios temas en este editorial. El primero que quiero desahogar antes de entrar al otro es lo relacionado con este documento que se ha dado en llamar, que le han puesto este título, hacia un programa de gobierno 2024-2030. Muy bien. Emití alguna opinión que a muchos molestó y aprovecharon para echármelo de siempre, que usted y que nada le conforma y una serie de tonterías. Muy bien. Lo primero que debo decirles a estas personas es lo siguiente. La crítica, repito, la crítica es uno de los elementos centrales de toda democracia. No se concibe la democracia imperfecta, consolidada, democracia nueva o democracia vieja. No se concibe un país donde haya democracia si la crítica no es la expresión clara y permanente de esa democracia. La crítica es, pues, inherente a la democracia. Por eso la gente, por eso esa tendencia al autoritarismo que tenemos, que cuando alguien se atreve a criticar, intentamos callarlo. Oiga, no, es que usted divide. No, señores, no sean, con todo respeto, brutos. La crítica fortalece, porque la crítica evidencia errores y todo error es dañino para el desarrollo, para el progreso, para la modernización y, por supuesto, para la democracia. Pero hay otro elemento que estas personas que critican nomás por criticar, a lo baboso, para no utilizar otro adjetivo, critican porque no saben, no entienden, no leen, no se informan. Son de una ignorancia que asusta, pero se sienten con todo el derecho de criticar a aquel que se atreve documentadamente y con argumentos a señalar los errores de quien fuere. Dicen que en la vida, para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta. En mi caso, pueden decir de mí lo que quieran, que criticón, que enojón, que lo que quieran, menos que soy un sinvergüenza, que soy un rata, de tal manera que mi vida está ahí, a todos los que me conocen, mi paso por el sector público ha sido impecable. Entonces, en ese sentido, estoy, como diría el clásico, libre de pecados. Pero ahora bien, yo fui educado políticamente hace ya muchos años en el papel de la crítica. En este sentido, cuando uno es un personaje público, vamos a decir que presumo que soy un personaje público, no, pero alguien que participa en algún espacio público, por modesto que fuere, tiene la obligación, cuando se le critica, de analizar si esa crítica es válida. Es decir, está señalando un error que uno comete. Si ese error que señala
el que me critica, existe, debo corregirlo y agradecerle al crítico que me lo haya señalado. Porque al señalármelo él y existir ese error y yo corregirlo, yo mejoro, porque ya no lo voy a cometer. Ahora vamos a suponer que él, por pura mala leche, me critica algo que no existe. El que se exhibe es él, no yo. Entonces, la crítica venga de donde venga, constructiva o destructiva, como sea. Yo digo, me está criticando, yo veo esto, no, tiene razón, corrijo. Pero cuando la crítica es malsana, vamos a decir, de personas que ni siquiera saben o tienen la mínima idea del tema tratado, pues no se les hace caso y ya. Cuando ponen sus tweets, los borro o los bloqueo, o cuando ponen un comentario ofensivo en YouTube que no tiene sentido, lo borro. Es decir, pierden su tiempo. Ese sería vamos a decir, el marco de mi opinión que en este momento comienza. Yo hablé de este documento que los medios empezaron a hablar de él, particularmente el periódico El Universal, empezó a hablar de este documento hacia un programa de gobierno 2024-2030. Entonces, inmediatamente yo voy a la página de Frente Amplio por México para buscar el documento, imprimirlo y analizarlo. Y no está en esa página. No existe ahí. Entonces digo, bueno, ¿cómo es posible que lo tenga la prensa y el Frente Amplio por México no haya subido ese documento o no haya dado una explicación de por qué, del por qué no lo ha subido? Si hubo más de 2 billones de personas que participaron en ese ejercicio para designar a quien hoy es la coordinadora del Frente Amplio. Entonces, ya de entrada hay una actitud de desprecio de los coordinadores, que no sé si existan todavía esos 10 u 11, pero ya no se ha hablado de ellos. Pero es sorprendente que la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz nada haya dicho de este documento. Y no puede decir que no lo conoce, y ahorita les voy a dar la prueba. No puede fingir ella que desconoce este documento, porque lo conoció prácticamente desde hace 2 meses, como también lo conocieron los presidentes de los 3 partidos que forman la Alianza Va por México. Muy bien. Entonces, cuando yo menciono, subo un tuit y digo, señores, ¿alguien sabe dónde puedo conseguir un ejemplar de este documento? Una amiga que se dedica profesionalmente al ambiente periodístico, ella, teniéndolo ya como integrante de la prensa, me manda el documento, el archivo, y en ese momento yo lo despliego, lo analizo ya con más detenimiento, y hoy por la mañana, muy temprano, acudo al Office Max que queda aquí cerca de la casa, lo imprimo. Quizás sea el único tonto que imprimió esto, que me costó un buen billete. La impresión de este documento me costó la fabulosa cantidad de 714 pesos. Los pagué con mucho gusto. ¿Para qué? Para tener este documento. Cuando yo lo bajé en mi computadora, en esta que estoy usando para esta transmisión, me sorprende que es un documento en PDF bloqueado. Es un documento que yo, con mis escasos conocimientos informáticos, será porque no sé código, diría la ingeniera, no lo pude convertir de esto que ven ustedes aquí, que son 2 páginas
en una página de tamaño carta, con una letrita que probablemente sea de 6 u 8 puntos. Es decir, para gente que tenga problemas de la visión es una gran dificultad leer estas pinches letritas. ¿Cómo es posible que estas personas no hayan dejado abierto esto para que quien lo quiera imprimir una página en una hoja, por un lado de la hoja, lo pudiera hacer con un font mayor para tener la comodidad para leerlo? Pero no contaban con la astucia de Ángel Verdugo, que ante este tipo de irresponsabilidades en materia de comunicación, yo tengo mi lupa. Entonces, podrás tener letra muy chiquita, pero yo con esta lupa que me acompaña desde hace muchos años, tranquilamente puedo estar leyendo, que es una monserga, es cierto, pero tengo el recurso de este magnifier, se diría en inglés, y lo he podido revisar. Pero ahora vamos a otras cosas. Leo con detenimiento la primera parte o las primeras cuartillas. Normalmente en este tipo de documentos, lo primero que hay, aparte del índice, es lo que se llama resumen ejecutivo. Es decir, unas cuantas cuartillas, 4, 5, 7, 8, 10, las que gusten ustedes, donde de manera resumida, valga la redundancia, se presentan las líneas principales de lo que contiene este documento. Pues este documento trae el título, la pantalla muy bonita, muy bien, y la primera cuartilla es índice temático. Perfecto. Entonces dice uno, primero viene el índice y de inmediato entra a la presentación. Aquí está la presentación. Y lo primero que me sorprendió ingratamente, porque esta presentación la firma, o al menos se deduce del texto en el último párrafo, que la hizo o la autorizó José Ángel Gurría Treviño. Y empieza con la típica alabanza a los políticos. Leo textualmente. En primer lugar, quisiéramos, arrogándose la representación de todos los que participaron, a los presidentes de los 3 partidos políticos PAN, PRD y PRI, y a los líderes de las organizaciones de la sociedad civil que forman parte del Frente Amplio por México, la confianza que mostraron al solicitarnos que nos hiciéramos cargo de elaborar el programa de gobierno 2024-2030 del propio Frente. Ahorita veremos, seguimos leyendo. Agradecemos también el apoyo de las secretarías generales a las secretarias generales de los partidos políticos, así como del Comité de Contenidos del Frente. Muy bien. Hablamos de cientos de personas que ofrecieron su trabajo y su talento de forma entusiasta y honoraria. Por lo tanto, si no se les pagó un 5, pues mal haríamos en reclamarles. Casi es lo que nos dicen. Y aquí es donde empiezan los problemas, ya más grandes. Dice así: hablamos de las mejores mujeres y los mejores hombres de México. A ver, achíquele, bájele 3 rayitas, doctor. Porque si los mejores hombres y mujeres de México lo más que pueden escribir es esta basura, qué jodidos estamos. Perdóneme que se lo diga, José Ángel, qué jodidos estamos. Esto, para decirlo pronto y claro, este documento es una basura. Una completa y rotunda basura. De tal manera que deben haber seleccionado
a los peores, no a los mejores. Porque si son los mejores, pues yo no sé en qué serán mejores. Pero esto es una basura y ahorita les voy a decir a ustedes por qué. Pero dice más. Y dice, se trata de exfuncionarios, académicos, políticos, expertos y miembros de las organizaciones de la sociedad civil que tienen el común el hecho de ser reconocidos como grandes especialistas en sus respectivos temas. Y ese es el gran problema del país, que a cualquier taco le llamamos cena. A cualquier payaso intelectual le llamamos experto. Le llamamos especialista en el tema cuando apenas tiene una embadurnada de lo que oyó. Pero luego dice, ojo, a principios de septiembre del año en curso, es decir, hace 2 meses, se entregó a Xóchitl Gálvez, representante de la construcción del Frente Amplio por México, y a los presidentes de los 3 partidos políticos que lo conforman, un borrador preliminar, todo borrador es preliminar, de los trabajos realizados hasta entonces, reunidos en el libro titulado Hacia un programa de gobierno 2024-30. A esta basura ya le llaman libro. En fin, solicitamos en ese entonces que nos dieran comentarios y sugerencias de cambio para elaborar la versión definitiva que aquí se presenta. De tal manera que para todos aquellos que dijeron, no, don Ángel, esto es un borrador y que se va a corregir. No, señores, esto que está aquí es la versión definitiva. Pero luego se contradice José Ángel de inmediato, porque luego dice, la idea es acompañar al proceso electoral, es decir, prácticamente esto es la plataforma electoral de la campaña por la presidencia de la República y que será el sustento teórico de los candidatos a gobernadores, a senadores, diputados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? A pesar de que solo se contó con pocas semanas para elaborar los trabajos, algunos de los grupos sesionaron hasta en 3 ocasiones. Bueno, en estos 2 meses de septiembre a la fecha, hasta en 3 ocasiones, pues con razón salió esta porquería. Era para que hubieran tenido ahí un grupo pequeño de personas con experiencia en este tipo de documentos, pero trabajo de tiempo completo. Pero bueno, tenían vacas sagradas, especialistas, gente muy conocedora. Muy bien. Dice, ahora que ya contamos con la versión definitiva de este documento, se seguirá ampliando, afinando y agregando temas. Entonces no es la versión definitiva. Es un primer documento que servirá de base para que le agreguen lo que quieran y todo y corrijan y esto. Si ahorita estamos hablando de 100, déjenme ver, de 167, de 168 cuartillas, pues con los adenda que van a hacer, pues va a llegar a 500 páginas esto. Muy bien. ¿Qué es lo que puedo? No tiene caso que les siga diciendo aquí algo más, pero menciono 2 nombres aquí y dice José Ángel Gurría. Da unos nombres ahí, etcétera, pero luego dice, finalmente, quisiéramos hacer un reconocimiento especial a Luis Herrera Lazo, sin cuyo apoyo y liderazgo intelectual no habría sido posible, permítanme, está, no habría sido posible, no, sí está bien, ¿está bien?
Pero no sé qué. ¿Quién sabe? Permítanme, ¿hay algún errorcito aquí de transmisión? Ahí está. Bueno, dice, a Luis Herrera Lazo, sin cuyo apoyo y liderazgo intelectual no habría sido posible culminar estos trabajos con éxito. Ahora resulta que esta porquería le llaman con éxito, le llaman un éxito. Y luego dice, así como a Ana Karen Iniestra, por su invaluable contribución a la viabilidad logística y digital del proyecto. Entonces, la persona responsable de que no podamos manejar esto para poner página por hoja es... Que desconectes el cable y lo vuelvas a conectar. Perfecto. Muy bien. Ahí está ya. Ahí está ya. Bueno. Muy bien. Entonces dice uno, pues creo que podrían haber contratado a alguien que al menos presentara esto en Word para poderlo manejar y ponerlo, o en el PDF, pues dejarlo abierto, no limitado. Pero bueno. El HDMI. ¿Eh? El de HDMI, muy bien, permítanme ustedes, parece que aquí hay un... A ver. Ahora. Ahí está. Permítanme ustedes. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Entonces, miren, resulta que este documento es un documento desordenado, que ni siquiera hay un formato para todos los apartados. En algunos se habla de líneas de acción prioritarias y en otros temas no se entra directamente al tema. No hay ni siquiera uniformidad en eso. Pero no hay un resumen ejecutivo y no hay una priorización clara de los temas que plantean aquí. Políticas sociales, mujeres, educación, ciencia y tecnología, cultura, salud, salubridad, etc. Y hablan de muchísimas cosas que se van a hacer o que se deben hacer. ¿Saben cuántas veces aparece en esta porquería de documento la expresión finanzas públicas? Ninguna. Si hay un problema que el actual gobierno dejará al siguiente, son finanzas públicas en ruinas. Y me extraña de José Ángel, yo le escuché una conferencia excelente hace ya unos meses en el PRI, donde hizo una disección del presupuesto y de las finanzas públicas, donde decía, señor, si no alcanza y no alcanza y no alcanza, una cosa quirúrgica. Aquí ni siquiera aparece una sola vez la expresión finanzas públicas. Y cuando hablan de seguridad, ahorita les digo, seguridad y procuración de justicia. Este señor, esta persona, un maestro de la London School of Economic and Political Sciences, el señor Luis Herrera Lazo, se supone que es especialista en seguridad nacional, trabajó muchos años en el CISEN, etcétera, y creo que tiene alguna consultoría ahí donde participa dando asesorías en esta o aquella materia. Pero resulta que en esto que tiene que ver con seguridad o violencia o Estado de Derecho, crimen organizado y desorganizado, etcétera, jamás aparece la palabra, la expresión, hacer respetar la ley por todos
sin distingo alguno, con toda la fuerza del Estado. No aparece. Esa larga expresión no aparece. ¿Cómo le van a hacer? Pues quién sabe, ¿no? Porque son puras cosas bonitas. Ahí les va a ustedes. Convocar a un acuerdo político nacional para impulsar una reforma profunda del sistema mexicano de seguridad y justicia y avanzar en este tema con carácter de prioridad nacional. ¿Tendrá idea el señor Herrera Lazo, experto en seguridad nacional, que para hablar de esto tendríamos que entrarle a hacer cirugía mayor en la Constitución? Y de acuerdo a las proyecciones que hay electoralmente, ningún partido, ninguna alianza, ni Unidos Haremos Historia, ni Alianza Va por México, obtendrían la mayoría calificada. Y si no hablan de dinero, de recursos del erario, pues ¿cómo van a hacer eso? No se menciona el dispendio de una manera clara, específica, etcétera, de los 3 locuras, el aeropuerto Felipe Ángeles, el otro y el otro y el otro, de cómo destruyeron el aparato de salud pública y de seguridad pública y de educación pública, etcétera, etcétera. Pero hay algo más. En todo este documento, en la 168, no aparece un solo cuadro estadístico para ubicar lo que se está diciendo, para darle mayor claridad y poner un contexto en el tiempo. No aparece. Pura letrita chiquita, casi imposible de leer, pero yo con mi poderosísima lupita, lo pude hacer. En consecuencia, ¿cuál es mi hipótesis que explica esta porquería de documento? Primero, hay otro faltante ahí que lo dejé para este momento. ¿Recuerdan ustedes que la ingeniera con bombo y platillo anunció la incorporación acá en la cosa de ayudarle, en la programación, etcétera, a Enrique de la Madrid? Bueno, por alguna razón que ignoro, jamás mencionan aquí entre los participantes a Enrique. Jamás. No aparece, es inexistente Enrique. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es mi hipótesis al respecto? En primer lugar, este documento, como que José Ángel lo dijo, bueno, pues ahí hagan una cosa, hombre, ahí pongan cosa y para cumplir el expediente. Ya lo entregaron en septiembre, les pidieron opiniones a los partidos y a la ingeniera, se hicieron cochita con mal de ojo, no dijeron nada, y aquí está el documento definitivo que, como dije, es rubbish, basura. El maestro, tiene una maestría en la London School of Economics and Political Sciences, entenderá perfectamente qué significa en el inglés británico rubbish, basura, porquería, desecho. Eso es este documento. ¿Cuál va a ser la suerte de este documento? Así como hubo otro documento que hicieron ya hace antes y que ahí lo citan como fuente, que nadie se quede atrás de un grupo de personalidades que tampoco sirvió para nada. Al otro día, nadie se acordaba de esa porquería de documento. Y también notables, reconocidos, expertos, especialistas. Toma tu reconocimiento. Un documento que nadie se acuerda. Así le va a pasar a este. Muy bien. Siento que hay un gran desencanto en José Ángel en relación con la tarea asignada por el Frente Amplio para elaborar lo que se llamó en ese momento Programa del Gobierno de Coalición. Y ese es otro tema que ahorita me extiendo en. De repente la ingeniera dice, yo no soy de ningún partido, a mí no me manda ningún hombre y no voy a tener vocero. Y a ver, Enrique, vente para acá para que me ayudes. Tú sí le sabes. Y a José Ángel, a Ildefonso y a estos,
Ahí se ven, señores. Bueno, le entregan el primer borrador o el proyecto así preliminar a los 3 partidos. Yo no sé cuáles fueron las opiniones que emitió la Fundación Rafael Preciado, que es el think tank, el tanque de pensamiento del PAN. Pero si se lo entregaron a la Fundación Colosio, pues yo creo que el sobre ni siquiera lo abre José Nelson Murat Casal, porque nunca va, está abandonada la Fundación Colosio. O si se lo pasaron a este señor Lázaro Jiménez del Instituto Reyes Herodes, pues ni le entiende. Sí, ¿dónde están las opiniones? Pues quién sabe. Entonces, ¿de qué va a servir este documento? De nada. Es un rollo confuso, párrafos que no se les entiende muy bien, con un lenguaje pretendidamente culterano acá de nivel, cuando es un lenguaje confuso que nadie va a tomarse la molestia de leer 168 cuartillas. Ahora bien, ¿qué va a suceder con esto del gobierno de coalición? Ya aquí dicen es que un gobierno de coalición así, asado. Y me preocupa esa parte por lo siguiente. En primer lugar, la figura de gobierno de coalición solamente está plasmado, esa figura está plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no tiene una ley reglamentaria. Por lo tanto, si le preguntan a Marco Cortés qué entiende por gobierno de coalición, pues él va a emitir una opinión. Si le preguntan a Alejandro Moreno, a Alito va a dar otra, y a Zambrano otra, y a fulano otra. ¿Por qué? Porque no está normado qué debe ser un gobierno de coalición, cuáles serían sus objetivos, cómo se constituiría en términos de la distribución de ciertas funciones o ciertas secretarías, etcétera, etcétera. Por esa razón, plantear que el gobierno de coalición y eso no existe. ¿Habrá alguna negociación política en caso de que ganare la ingeniera? Pues a ver, a ti te damos que el deporte y a ti te damos esto, no, yo quiero esto, nada más. Pero eso no sería un gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque no existe esa definición jurídicamente hablando en la ley reglamentaria. Y uno de los grandes vicios del andamiaje jurídico mexicano es que tenemos conceptos generales incluidos en la Constitución y en las constituciones de los estados, pero no hay el reglamento o la ley reglamentaria. Por lo tanto, pues lo que cada quien entienda de acuerdo a la fuerza política que tenga. Imaginen ustedes una situación como esta. Vamos a suponer que en la distribución de diputados y senadores, el PAN obtiene, vamos a un pronóstico, 150 diputados y el PRI obtiene 100. ¿Quién llevaría mano para la distribución de las posiciones en el gobierno de coalición? Pues el PAN, por supuesto. A la inversa, vamos a suponer que el PRI alcanzare 150 diputados y el PAN 70 u 80, pues el PRI iba a repartirse la mayor parte del pastel. Al PRD, ¿qué le daría? Pues un gansito o unos pingüinos por allá, ¿no? Es decir, esa sería la realidad. Pero ¿qué pasaría si la anticientífica ganara la elección? Olvídense de su gobierno de coalición y de este documento y de Luis Herrera Lazo y de la Ana Karen o qué se olvídense. No habría servido esto para nada, porque no tiene prácticamente nada rescatable
porque hasta la de esta cosa del gráfico, pues se ve así medio pinchón. ¿Qué haría José Ángel? Pues regresaría a asesorías a gobiernos en el mundo, que es un hombre respetado en ese terreno, o a dirigir alguna organización multilateral internacional, etcétera. Y lamentaría, bueno, pues aquella etapa de mi intento político en México fue un fracaso y ahí se ven. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? La poca seriedad de la política mexicana. Ahora bien, yo podría callar esto, punto. No decir una sola palabra. ¿Cambiaría la realidad de este desastre? Para nada. Absolutamente para nada. Pero yo me sentiría mal éticamente. ¿Por qué? Porque con la experiencia que tengo de tantos años de andar en esta cosa, esto es un fiasco. Es una porquería esto. Entonces me siento obligado éticamente y políticamente también a decir estas cosas para decir, señores, corrijan. Están a tiempo de llamar a personas verdaderamente conocedoras del tema. Cuando uno ve los nombres de los que ahí aparecen, prácticamente ninguno ha participado en campañas políticas. Todos son o académicos o burócratas por allá, pero no tienen la experiencia de la vida política real, partidaria. Y eso me lleva a otra parte de estos juicios. La comunicación política en una campaña. Miren, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan a este personaje de la publicidad en México, don Eulalio Ferrer. Don Eduardo Ferrer, creo que fue un republicano español que llegó a México, era un hombre que se dedicó profesionalmente a la publicidad. Él tenía su agencia de publicidad y hacía campañas, jingles, etcétera, etcétera. Y él decía que en tratándose de marcas, hay una regla de las 3 sílabas. ¿A ustedes les suena esta palabra? IBM. ¿Qué dice para usted IBM? Si les digo el nombre, probablemente International Business Corporation. IBM. Ustedes automáticamente van a recordar que hacía computadoras, si más o menos está usted relacionado con esa industria, recordará en los años 60, a principios de los años 60, los mainframes, aquellas grandes instalaciones, posteriormente las PCs y etcétera, etcétera, etcétera. IBM. Luego, él desarrolla o estudia ese impacto de las 3 sílabas. Y generó frases, marcas, etcétera, porque decía que era el número ideal, máximo de palabras o de sílabas, perdón, para recordar un producto o una marca o una institución. Entonces, cuando nosotros vemos un camión rotulado ahí y viene el título de la empresa, Servicios Ejecutivos y Anexas del Noroeste de México en el Hemisferio Norte, SADCB, Sociedad de Capital Limitado, y luego 4 renglones para su domicilio. ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo ve? O aquellos que hacen anuncios espectaculares y donde le ponen letras donde vienen como 30, 40, 50 palabras ahí, cuando el tiempo mayor que ustedes le van a prestar a ese va a ser 4 o 5 segundos. O una barda. Hay gente que pone una barda en las campañas con una historia ahí. La gente ve ¡rum! Y pasó. Por eso, vean ustedes frases como esta.
Ve una barda y hay 3 sílabas. Es Claudia. ¿Cuánto tiempo necesita usted al pasar para leer es Claudia? 2, 3 segundos. Es decir, alcanzó a leer y se le pega ese mensaje. Pero si pone ahí Claudia Sheinbaum Pardo, doctora en física, valió madre ya. Por eso esas 3 sílabas son importantes. Es decir, la comunicación política tiene que considerar estos aspectos. Primero, ¿qué quiero decir? ¿Qué mensaje quiero enviar? Segundo, ¿a quién le quiero enviar ese mensaje? ¿Cuál es el universo al que quiero atender con este mensaje? Tercero, ¿cuáles son las características de este universo? Estará integrado por personas que van a leer 170 cuartillas. En un país donde la lectura es un deporte de alto riesgo, donde la gente no lee el letrero de alto de en las esquinas, y entrego un documento de 168 cuartillas, con letra chiquita que apenas se puede leer. Dice uno, ¿qué sabe esta gente de comunicación política? Nada. ¿Cómo es posible entonces que les den a elaborar y elaboren esto que pretende ser, aquí lo dice en el texto que leí, la plataforma electoral de los 3 partidos que conforman la Alianza Va por México? Dice uno, algo está mal aquí. O le valió a José Ángel y dijo, ay, hagan esto y ahora le pedí a punto. Pero hay una cosa curiosa. José Ángel Gurría estuvo como secretario general de la OSD o de la OCDE, como diga usted, siglas en inglés o siglas en español. Y en esos 15 años, fácilmente la OSD elaboró cientos y cientos de estudios sobre todos los temas inimaginables o imaginables. Y él tuvo que ver algunos de esos, en algunos darles su visto bueno, revisarlos, leerlos. Entonces es una persona que en 15 años estuvo familiarizado con documentos de carácter político o de carácter económico en algunas ocasiones. Y para salir con esto, dice uno, aquí José Ángel no tuvo nada que ver, como diciendo, pues ahí háganlo ustedes, zombie, terminan eso y vamos a entregárselos y a ver qué hacen con él y ya terminamos. Para mí la ofensa mayor de esto no es la porquería que elaboraron, sino sin haber tenido la decencia de incorporar aquí de manera destacada, porque lo incorporó la candidata a la presidencia de la República, aun cuando no hayan empezado las campañas y la madre esa, pero la candidata es la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz, a Enrique de la Madrid. ¿Por qué no lo hicieron? Algo hay ahí que tendrá que aflorar más temprano que tarde. O quiso aparecer, quiso participar Enrique, el ingeniero le dice, no, Enrique, no vayas a ese grupo, no sirve para nada, aquí vamos a hacer nosotros lo nuestro. Cualquier especulación, cualquier hipótesis podría ser aceptable, pero es evidente que algo pasó. En este documento, que lo digo con todas sus letras y sus palabras, si gustan, para que se enojen todos aquellos y me manden respuestas en el YouTube y tal, no las voy a leer, no pierdan el tiempo. Y me voy a reír de ustedes por su ignorancia que van a exhibir. No tiene caso que pierdan su tiempo. Y les voy a decir por qué. Porque no se han preocupado siquiera por buscar el documento,
por leerlo, por revisarlo, porque además estarían y leyendo, pero no tienen la capacidad ni los conocimientos para entender cabalmente la porquería que es este documento. Este documento es irreformable. Hay que tirarlo a la basura. No sirve. Y aquel que diga que es una joya este trabajo, sin la presencia de Luis Herrera Lasso no habríamos podido. Yo creo que al contrario, por la presencia de ese señor Herrera Lasso es que hicieron esta porquería. Es una soberana, y lamento que personas como Luis Carlos Ugalde, Miguel Sekeli, hayan estado en esas reuniones. ¿Qué hizo Luis Carlos Ugalde? Es la persona que quizá más conozca de la materia electoral en la práctica. Miguel Sekeli es uno de los grandes especialistas en lo que se refiere a la pobreza. Yo he hablado aquí de esa gran encuesta que ordenó él siendo subsecretario en Sedesol y que no ha sido superado ese trabajo. Entonces dice, ¿dónde está su aportación? O dijeron ellos, bueno, a que háganle como quieran, ahí se ven. Es posible eso también, ¿verdad? Y hay una bola de desconocidos que en su casa los conocen, les hablan de tú, pero especialistas y que las grandes estrellas. Ténganle, señores. Y esto abona negativamente a la campaña de la ingeniera. ¿Por qué? Porque no son capaces de elaborar un documento corto, un documento claro. ¿Qué pasaría si aquí, donde ponen índice temático y dicen políticas sociales, pero luego viene más adelante educación, ciencia y tecnología, y luego salud, no está íntimamente ligado, particularmente a raíz de este gobierno de desastre, las políticas sociales que se expresan en las cuestiones de dádivas, etcétera, etcétera. Dice uno, bueno, pues alguien como que encargaron a ver y como fueron llegando los fueron poniendo ahí. Es lamentable esto, porque esto habla de una gran irresponsabilidad. Pero luego hay algo más que vale la pena comentar con ustedes. Fíjense, vamos a ver, nomás para que vean ustedes el descuido en estas cosas. Vamos a ver. Tururún, tururún. A ver si encuentro la página y leo. Vamos a ver dónde está competencia. Vamos a ver. Propuestas, propuestas, propuestas y más propuestas. ¿Cómo lograrlo? Eliminar la precariedad. ¿Dónde carajos está esto? Competencia económica. Ahí les va. En la página 107 dice un subapartado. Competencia económica. A partir de la apertura comercial en 1994. ¿Qué no hay alguien de los que revisaron este texto que sepan que esta economía debió abrirse cuando entramos al GATT en el 86-87? En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, NAFTA o Telecán, como gusten. Pero la apertura de la economía se da cuando cae el modelo de crecimiento hacia adentro, de sustitución de importaciones. Aquí está escrito. Ahora vayamos a la última parte de esto. Es evidente que pues alguien debió haber dado el visto bueno de los textos para incluirlos aquí. Esa persona escasamente terminó la primaria en materia de la gramática española.
no saben usar las comas, los puntos y comas. El problema de la concordancia entre género, número, etcétera. Dice uno, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué no contrataron un corrector de estilo y le dan este ladrillo para que unificare el lenguaje? No lo sé por qué. Pero esto, para decirlo claro y terminar con este enojoso asunto, esto está hecho con las patas. Muy bien. Vayamos ahora a otro tema. Se acaba de dar a conocer en el tuit hace unas horas que el Frente Amplio por México, en la decisión que tiene que ver con la candidatura para la Ciudad de México, había 3 damas ilusionadas con la candidatura. La senadora Kenia López Rabadán, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y la diputada federal Margarita Zavala. Las 3 andaban ahí calenturientas y acá y esto y que el otro. ¿Qué dijo el Frente Amplio va por México? Téngale su candidatura, va a ser Taboada. ¿Por qué? No lo sé. Pero la pregunta sería, ¿por qué no debía ser Taboada? ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón? Yo no sé, yo no lo conozco ese señor, sé que es el alcalde de la alcaldía Benito Juárez, pero si hay una queja de las 3 damas en torno a esa candidatura, ¿por qué no dan argumentos en torno a este personaje por lo cual no debería ser el candidato? Pero solamente aducen el tema del sexo. ¿Por qué a 3 mujeres no? ¿Por qué? Porque alguien dijo, ¿por qué un macho? El problema no es un macho o una hembra. El problema es la realidad política. ¿Puede la señora Kenia López Rabadán demostrar que tiene obra, que es conocida en la Ciudad de México? Además de sus escándalos y búsqueda de reflectores ahí en el Congreso y el espectáculo de la protesta gritona, etcétera. La delegación Benito Juárez es quizá, en términos de presencia, pues es la número 1 quizá. En términos de población estaría Iztapalapa, Gustavo Amadero, etcétera. Pero la delegación Benito Juárez y la de la delegación Miguel Hidalgo son las 2 alcaldías más importantes. Y el señor Taboada, que ese es su apellido, fue delegado casi 3 años ahí. La señora Lía Limón es la alcaldesa en Álvaro Obregón. La alcaldía Álvaro Obregón, si bien no es una pequeña, pero frente a la alcaldía Benito Juárez, pues no compiten, vamos a decir, ¿verdad? Y en el caso de la señora Margarita Zavala, pues yo no sé quién dentro del PAN, tomando en cuenta su situación personal al ser esposa del presidente Calderón, que se arriesgaría a proponerla como candidata a sabiendas de que se le echarían encima, evidentemente de manera injusta, pero en política no hay cosas justas o injustas. Hay ataques, hay denostación, hay defenestración de un candidato, etcétera, etcétera. Entonces, dice uno, pues, ¿por qué tomó esa decisión el Frente Amplio? Pues vayan y pregúntenle al Frente Amplio. Que ellos le digan, los 3 presidentes de los 3 partidos, a qué se debió eso. Pero luego hay otro problema. Mencionó Marco Cortés, perdón. Bueno,
Mencionó Marco Cortés, antes de que se designara a este señor Taboada, que iba a haber un candidato varón para la Ciudad de México. Y entonces, por un lado, Moreira, que es diputado federal, Zambrano, no, nosotros no vamos a aceptar eso, ¿y por qué? Y no vamos a aceptar un candidato panista. ¿Y quién es Zambrano y su partido? Cuyos militantes caben, como diría en una frase demoledora Juan Ignacio Zavala, todos los militantes del PRD caben en un elevador. La presencia del PRD es simbólica, no existe realmente. Y en el caso de Moreira, pues yo creo que está claro que, por desgracia, si hay un partido que cuenta con un gran rechazo en la Ciudad de México, es el PRI. Entonces, suena lógico y productivo en términos de rentabilidad electoral que sea un panista, y en este caso el delegado de una de las grandes delegaciones. Es decir, suena lógico, pero no sé si haya otro elemento. Pero cuando dicen Moreira y Zambrano, ni crean que vamos a aceptar un candidato panista, pues saber qué patalean y a ver qué hacen y se enojan. Pero ni siquiera el presidente del Comité Ejecutivo Nacional ha manifestado su desaprobación. Es decir, el gran problema de algunos integrantes de nuestra clase política es que no reconocen la realidad que los rodea y la realidad que exhibe a cada uno de ellos. Ahorita mencionar el apellido Moreira, uno se agarra la cartera. Ahora, el señor Moreira tuvo una gran oportunidad cuando se nominó como candidata a la gubernatura de Hidalgo a su señora esposa y perdió. Bueno, eso generó un gran problema, un pleito con el anterior gobernador, justificado o no, el señor Fayad, creo que es su apellido. Entonces, es decir, señores, ¿qué no entienden que les está llegando o ya les llegó la etapa del retiro? ¿Qué no se cansan de batearla? Digo, Zambrano fue fundador del PRD. El PRD fue fundado en 1989, el 5 de mayo. Hace 34 años. Bueno, Jesús, ya párale, ¿no? Es como querer volver a meter a Jesús Ortega de diputado o de senador. Pues dices, por favor. Es decir, ¿qué no entienden eso que se llama recambio generacional? Es decir, esta campaña o este proceso electoral va a exhibir a mucha gente, y muchos de esos no se dan cuenta, pues, que no les alcanzan las canicas para poder obtener esas posiciones, ni siquiera ser jefes de gobierno, la candidatura. Con todo respeto para la señora Kenia López Rabadán, fuera del ambiente de los escándalos ahí en el Senado, y eso, nadie más la conoce. En el caso de Lía Limón, una alcaldesa eficiente, pero su exposure, su conocimiento es muy poco, es muy pequeño. Por razones mismas de la delegación. En fin, esos dos problemas ahí están. ¿En qué va a terminar esto? Bueno, pues que Moreira se va a tener que morder la lengua, hacer su coraje entripado. Zambrano, bueno, pues patalea y todo, pero le va a decir, Jesús, hombre, ya, calma, entonces ya se va a quedar tan tranquilo. Lo importante va a ser la presidencia de la República y
los candidatos a diputados federales y senadores. Ahí es donde va a estar lo bueno. Repito lo que he dicho. Si la oposición, los tres partidos juntos, la Alianza Va por México, no ganaren la mayoría absoluta en las dos cámaras, nos van a atropellar. Acuérdense de mí. No me faltará mucho para que veamos eso que estoy diciendo. Si ganáremos la mayoría absoluta en las dos cámaras, vamos a gobernar. Vamos a ser la fuerza, lo que incline la balanza. Si ganare la ingeniera, mucho que mejor. Pero si gana la anticientífica y nosotros controlamos las dos cámaras del Congreso, obligadamente tendría que negociar con la oposición. Véanlo ahorita con la aprobación del presupuesto. ¿Saben ustedes que no viene una partida de un peso siquiera para la reconstrucción o el apoyo a los damnificados de Acapulco? Vamos a ver qué sucede en la discusión en el Pleno. Pero eso les da una idea a ustedes de la clase de araña que es López Obrador. Pero ¿qué podemos hacer si les ordena? Ni una coma, y ni una coma le cambian. En esas condiciones, pues, cuando no se entiende el impacto de la realidad y de lo que significa la prioridad en materia electoral, podemos caer en una serie de situaciones muy graves y que, repito, si Morena y los suyos ganaren la mayoría absoluta en las dos cámaras, que Dios nos agarre confesados. Así de sencillo. Déjenme ver. Ya están, creo, todos los temas que iba a comentar. Perfectamente. En este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 3 de noviembre del año 2023. Y un recordatorio, es inútil que pongan ustedes groserías, opinión en YouTube en relación a mis juicios. No los voy a leer, los voy a quitar. Entonces, no pierdan el tiempo. Sus críticas o sus señalamientos caen más en algo que quieren ustedes soltar ira, soltar coraje, envidia, lo que quieran. No me interesa eso, no me afecta. No pierdan el tiempo en eso. Si eso les molesta y se quieren ir de este espacio, están en su libertad total de hacerlo. Yo quiero tener gente aquí que me critique, pero con argumentos, que dé cosas lógicas, que diga. No me importa que sea ruda, dura la crítica, no, pero que tengan razón, que argumenten. Pero venir aquí a tirar exabruptos, ya, punto. No pierdan pues el tiempo. Váyanse mejor a otro espacio donde estén felices y allá sí les hagan caso. Aquí ni los voy a pelar. Muy bien, aquí termina ya la parte editorial.